Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Laborcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales y a los que no nos siguen, por favor, seguirnos aquí abajo dándole suscribir. En el día de hoy tenemos otro capítulo increíble con otro aliado que viene de la génesis de Labor, alguien a quien apreciamos muchísimo, que es el mundo de las relaciones laborales, del mundo de la gente, del mundo del trabajo que nos interesa. Y bueno, hoy vamos a tener a Fabiola García. Fabiola García es una gran amiga de hace muchísimos años. Es aparte fundadora, que ella luego les va a contar, de un proyecto. Bueno, ya no es un proyecto, ya es básicamente una empresa que se llama Gentiopía, que tiene unas prácticas muy interesantes que aplican a la empresa, como ella misma le va a contar. Pero para nosotros es muy importante porque Fabiola ha sido una de las personas que nos ha acompañado desde el inicio. No nada más nos ha acompañado, nos ha influenciado con todo el conocimiento que tiene en talento humano, en gestión de gente, en recursos humanos, en formación, en todo lo que tenga en vinculación con el mundo de las relaciones laborales y el derecho del trabajo y las relaciones humanas, porque bueno, aquí también no solamente nos dedicamos a hablar del trabajo de la ley, sino también hablamos de soñar, hablamos de aspirar, hablamos de, bueno, generar una serie de capacidades para con los trabajadores, que son a la vez capacidades personales que van muy ligadas a eso, ¿no? Al soñar. Así que bienvenida, Fabiola. Gracias. Encantada de tenerte. Feliz, al fin me tocó a mí. No, sí, de verdad que es un capítulo que veníamos planificando hace mucho tiempo y no se había dado. Pero bueno, ahorita que estamos en el mes aniversario de Labor, nos pareció genial traernos a Fabi, que es ese GG, el Labor GG. Bueno, ese GG también es de Gentiopía. Y bueno, de todo el conocimiento que tiene Fabi acá. Fabi, bueno, bienvenida. Gracias, de verdad que encantado de tenerte nuevamente, a ti, a todo tu equipo. Bueno, que poco a poco lo vamos a ir invitando también acá. Sí. Quizás para empezar, lo que me gustaría, Fabi, que nos comentaras un poco de qué es Gentiopía, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su génesis? Porque yo lo conozco de cero y lo conozco bastante. Tú lo conoces de las ideas. De las ideas, del diseño, de la inspiración. Pero bueno, cuéntanos. Pero antes de que nos cuentes, yo voy a hacer un breve inciso para presentar a Fabi, ¿no? Fabi es contadora, viene del mundo financiero, pero bueno, de alguna manera tuvo un twist en su vida y se fue al mundo de las relaciones laborales. Una soñadora, emprendedora, empoderada como mujer, echada para adelante, muy conocedora del mundo de las relaciones laborales, fundadora de Gentiopía, profesora del IESA en educación ejecutiva del IESA, bueno, con muchos años de experiencia. Fue cliente de Carlos Rivera cuando estábamos en Torre Plaza Bravo. Nos conocimos porque Fabi era la gerente de recursos humanos de Ron Santa Teresa, donde, bueno, nos tocaron proyectos ahí muy, muy retadores. Pero bueno, Fabi, cuéntanos de dónde nace Gentiopía, ese proyecto tan increíble que tienes. Bueno, nace de un genuino interés en hacer de las organizaciones un lugar increíble, ¿no? Yo siempre digo que he sido muy feliz en todos mis trabajos, en todas mis experiencias laborales. Entonces yo creo que las empresas sí pueden generar mucho bienestar y mucho valor a la gente. Lo que hay es que saber cómo. Y en ese cómo, después de pasar justamente por Santa Teresa, por Hey Group, por una cantidad de empresas maravillosas, me encontré en el dilema de, bueno, ¿qué hacer? Dando además clase en el IESA, qué hacer para generar valor a las empresas, pero desde un lugar distinto. Algo que más o menos le pasó a Labor igualito. Así es. Cómo dejar de ser el abogado tradicional para proponer soluciones distintas, porque creo que veníamos como cansados de lo mismo. Total. Y además el mundo cambió, la gente cambió, las reglas cambiaron y seguimos aplicando lo mismo. Entonces, en ese afán, se aparece en mi vida el maestro Cruz 10. Claro. Porque Fabiola es antes y después de Cruz 10. Aparece el maestro porque, bueno, comencé a investigar con un curador amigo, un curador de arte, en cómo poder conectar con organizaciones que hayan trascendido. Y en eso, bueno, me llegó el caso del maestro que logró montar su empresa familiar y a mí me resultó interesante. Bueno, un artista
que trascendió, pero además logró tener estructura. Y yo siempre he sido una curiosa de los procesos creativos. Bueno, cuento corto, armamos un proyecto, nos fuimos a Panamá, trabajamos con el maestro, en entender además el taller como espacio de aprendizaje, claro, su experiencia como creador de una empresa familiar, pero desde el arte. Bueno, desde allí decido entonces fundar Gentiopía, y en ese momento comencé a conectar prácticas organizacionales con prácticas artísticas. Claro. Es decir, hablar de liderazgo, hablar de trabajo en equipo, hablar de clima, hablar de cultura y de una cantidad de temas que tienen una estructura muy tradicional, pero desde el arte, desde lo lúdico. Y así nació Gentiopía. ¿Qué año, Fabi? ¿Fue esa primera impresión, ese primer acercamiento? ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Las primeras ideas fueron 2015, más o menos. Claro. Y el proyecto, el caso con el maestro se lo vendo yo a Liesa, vamos a decir, los enamoro con esto en el 2016. Wow. Y 2016-17 estuve como en las ideas, en la investigación, pero realmente Gentiopía, como lo que ya es hoy, nace formalmente, yo diría que hace 2 años para acá. Pero, o sea, ya como estructura, pero las ideas vienen más o menos de 2015. Ideas que venían desde hace mucho. Claro, venías ahí madurando, ¿no? Pero ya donde comencé como a tangibilizar cosas y a experimentar, que es lo más importante. Fabi, ¿y qué es Gentiopía? ¿Por qué Gentiopía? El nombre. Bueno, porque es juntar gente con utopías. Ok. Era esto que te estoy diciendo de que la gente realmente puede lograr muchas cosas en las organizaciones. Las organizaciones tienen además una gran responsabilidad transformadora. Claro. Pueden ser lugares, además le financiamos la vida a la gente y la gente además nos hace a las organizaciones lograr lo que queremos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer cosas que parecieran imposibles desde lo que tenemos. Y el arte además es un elemento, es como decía el maestro Cruz Diez, es un pedacito por donde puedes entrar para sensibilizar, para conectar y sobre todo en una era que hay todo por hacer. Claro. Donde la creatividad, la innovación es fundamental. Como en su máxima expresión. Aparte que a mí me parece fabuloso, Fabi, porque si hay una expresión esencialmente humana es el arte. Total. Entonces, es lo más humano. Entonces, para el mundo de las relaciones humanas, sí, de las relaciones laborales, de la gente, coño, qué mejor herramienta que el arte para de alguna manera transmitir, o qué mejor plataforma para despegar todas esas ideas que impregnen y que inspiren el mundo de la gente y el derecho al trabajo y las relaciones laborales. Bueno, Fabi, qué bueno. Nos parece fabulosa que estés acá hoy con Gentiopía. Fabiola García, fundadora, CEO de Gentiopía, conocedora de la gestión de gente, y vamos a estar abordando en este capítulo que le vamos a llamar la gasolina de la productividad. Eso nos lo vamos a ir guardando hacia el final, porque primero me interesa que conozcas quién es Fabiola, de dónde viene, a qué se dedica, qué hace, y de eso vamos a estar hablando. Volvemos a este segundo bloque con nuestra invitada de lujo, Fabiola García de Gentiopía. Fabi, cuéntanos, ¿qué hace Gentiopía? ¿Qué hace Gentiopía tan interesante que vincula la utopía con la gente? Bastante. Mira, nosotros, porque además no soy yo sola, ¿no? Yo tengo una cantidad de gente maravillosa que me acompaña. Y bueno, dentro de ellos están ustedes como aliados. Claro. Nosotros creemos profundamente en la colaboración. Creemos además profundamente en la creatividad. Y eso ha hecho que el propósito de Gentiopía esté en construir experiencias que sean memorables en la gente y las empresas. O sea, tenemos un genuino deseo de tatuar a la gente cada vez que tenga un contacto con nosotros. ¿Qué significa un contacto con nosotros? Nosotros estamos desde acompañar a las organizaciones en procesos de atracción del talento, de enamorar al mejor talento, para construir lo que hemos llamado equipos de primera. O equipos memorables, que también lo hemos llamado equipos memorables. Y luego, ¿qué hacer con estos equipos? Sea que están ingresando a la organización o que ya la organización los tiene, ¿no? Claro. Entonces, después de que están allí, ¿cómo los acompañamos para crecer, para que se potencien, para sacar lo mejor que tienen? Porque además creemos profundamente que todos tienen algo bueno. O sea, siempre que entramos en los proyectos y en las organizaciones, oye, hay algo que puede brillar más
en cada quien. Entonces eso es como muy vinculante de eso de hacer equipos memorables. Claro. Luego también, bueno, estamos muy metidos en formación, porque además yo vengo de Hey Group, por ejemplo, de toda la parte de entrenamiento y formación en temas de liderazgo, en temas de equipos de team building, equipos de alto desempeño, todo lo que tiene que ver además con comunicación. Toda esa vinculación ha hecho que toda la rama de formación ejecutiva, incluso para equipos operativos, esté muy vinculada a lo que hacemos hoy. Claro. Entonces hoy la formación para nosotros es transversal. Y muy pertinente. Y crítica, además, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que lo que particularmente en nuestro país no está haciendo la educación, lo está haciendo la empresa. Sí, en la educación y en todos los sectores, ¿no? En lo económico, en lo social, pareciera que ahora el encargado de satisfacer esa demanda es la misma empresa. Es la empresa. Entonces hoy la empresa es una escuela, hoy la empresa es una universidad. Entonces Gentiopía brinda esos espacios de aprendizaje, pero con una diferencia muy relevante, que es que todo lo que hacemos es muy divertido. Claro. O sea, la gente aprende jugando, aprende combinándose con cualquier práctica artística, sea la música, la danza, el teatro. O sea, hay una pandereta, vamos a decir así, de opciones, un abanico de opciones donde, bueno, de acuerdo a la empresa, a su cultura, a sus valores, bueno, nosotros armamos cuál es la historia, cuál es la temática, cómo combinan tus valores con determinada historia, ¿no? Y así, bueno, particularmente, y es una anécdota que además cuenta como muy rápido lo que hacemos. A mí me encanta todo lo que ha hecho Pixar históricamente. Claro. Me encanta. Entonces, últimamente, bueno, he estado muy vinculada a los productos de Pixar, díganse las películas, y a través de las películas, bueno, he logrado trabajar distintos temas de gestión de cambio, temas de liderazgo, temas colaborativos, temas de productividad, que ya vamos para allá. Entonces, realmente lo que hemos tratado es de ir a temas que pueden ser muy comunes, porque no son nuevos. O sea, yo creo que en liderazgo tenemos trabajando los últimos 4 siglos, con los grandes clásicos, ¿no? Con los grandes clásicos. Simplemente Gentiopía lo hace sencillo, pragmático y además muy divertido. Hay una frase que la mayoría de la gente que va a nuestras actividades nos dice: ¿ya terminó? Sí, como que quiero más. Fue muy rápido, porque realmente entran en un flow. O sea, la gente entra y sale muy movilizada. Yo creo que más allá de esta experiencia memorable, nosotros inspiramos, nosotros movemos, transformamos, y bueno, eso lo pueden decir muchos de los que han ido a nuestras actividades y a nuestros proyectos. Así es. Fíjense que Fabi tiene una frase que a mí me encanta. Recuerdo que en algún momento te escuché hablando de Peter Pan, ¿no? En una de esas storytelling que Fabi utiliza para formar y para inspirar. Entonces, bueno, que saque ese niño que llevas por dentro para que siempre seas feliz. Entonces tú ves a un CEO o un CFO de una empresa que está en un proceso de estos de Fabi, de formación con mucha utilización de la herramienta lúdica. Bueno, y no quiere dejar de jugar. Y el tipo no se quiere desprender la actividad porque, bueno, me imagino que no tendrá otro espacio tampoco donde desarrolles esto. Y eso es muy revelador, porque una de las cosas, Fabi, que yo veo que tú enfatizas y que a mí me parece muy fabuloso, siempre es anteponer el propósito humano por encima del propósito profesional. Sí, primero la persona, después el cargo, después qué carrizo estudiaste. Es la persona, y cuando te enfocas en el humano, te sorprendes todo lo que sale. Chévere. Seguimos entonces aquí con Fabiola García de Gentiopía, hablándole mucho más de lo que es la gente y el futuro del trabajo. Abrimos nuestro tercer bloque con Gentiopía de nuevo. Fíjense que yo tengo una anécdota con Fabi que siempre la cuento, que me parece fabuloso. Porque Labor en su génesis siempre estuvo de alguna manera la intención de vincularse con la gestión de gente o con la gestión del talento, por eso se llamaba Labor GG, y después por temas de branding, bueno, Labor, que es más corto y más catchy, ¿no? Pero siempre necesitábamos a alguien, mira, bueno, pero ¿quién necesitábamos una G. Claro, necesitamos la GG o la G, o Gentiopía o gente. Y
yo coincido con Fabi después que teníamos como 2 años de haber fundado Labor, en el programa de formación de profesores de IESA. Y yo no veía a Fabiola desde que Fabi estaba en Ron Santa Teresa, y en ese momento hablamos y tal, y Fabi me comenta, que estaba gestando su proyecto de Entropía. Yo le comento de Labor, y nos pareció como interesante. No concretamos nada, pero como el destino es sabio, terminamos unidos, ¿no? Y Fabi es básicamente hoy nuestro GG, es decir, es nuestra aliada que lleva todos los temas de gente fundamentalmente, y encantado de tener a Fabi, ¿no? Pero ¿por qué para nosotros eso es importante? Para nosotros es muy importante porque siempre entendimos desde el conflicto, que como los conflictos son complejos y tienen múltiples variables, que el abordaje debe ser múltiple también. Es decir, debemos tener un enfoque multiplicista para realmente generarle valor a los clientes. Y en esa búsqueda de ese multiplicismo, para llenar entonces esa GG, encontramos a Fabi como aliada. Y desde que encontramos a Fabi, formalizamos esa alianza que ya tenemos. No hemos parado. Que ya tenemos más de la mitad de Labor, tenemos como 5 o 6 años como aliados. Sí. Hemos diseñado productos, servicios, debates, formaciones, charlas. Y ya tenemos una alianza solidificada que está en nuestra página web, que es conocida, y como que no concebimos nuestros productos si no son en alianza. Fabi, cuéntanos tú. ¿Cómo es esa alianza? ¿Cómo la ves desde Entiopía con Labor y cómo ha sido tu experiencia en todo esto de la alianza? Como yo no vengo de la academia en recursos humanos, porque no estudié recursos humanos, realmente estudié tal cual contaduría, después me coqueteé con el mercadeo, estudié mercadeo, después sí me toma Hey Groot y concreto entonces entrar en el tema de lo humano. En ese camino lo que menos yo sé es lo laboral. O sea, yo esto de los conflictos laborales, empecé como la ley, yo no estaba como muy clara en eso porque siempre estuve como en todo lo demás. Claro. Que tenía que ver con el mal llamado, además, reclutamiento, muy mal llamado reclutamiento, porque odio esa palabra, lo confieso aquí, no somos reclutas. El reclutamiento, el desarrollo, la formación, el clima, la cultura, la gestión del desempeño, o sea, yo estaba en todo lo demás, menos en lo laboral. Claro. Cuando conozco a Carlos, para mí fue muy interesante, primero era aprender, porque además me tocaba ejecutar decisiones importantes como gerente de talento. Claro, y era mi asesor. Y desde allí yo me comencé a dar cuenta de 2 cosas maravillosas que tiene, no solo Carlos, Labor en general. La primera es que no es el típico abogado, y siempre se lo digo. Tú eres muy raro como abogado, tú tienes una mezcla que no es normal, porque él iba más allá de la ley, porque él iba más allá de lo tradicional, porque además desafiaba, o sea, siempre decía, ¿y si lo hacemos por aquí? ¿Y si inventamos esto? O sea, ya él mismo tenía un proceso creativo en lo que él hacía. ¿Por qué? Porque se salía, ¿no? Como del lote. Yo siempre le digo, tú estás fuera del lote. Entonces, claro, eso fue lo primero que me capturó y dije, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque estamos en una era, como les decía, de que hay desafiarlo todo, hay todo por crear, todo se está cuestionando, las reglas están cambiando, el juego está cambiando. Entonces, qué interesante. Y lo segundo era que justamente en todo lo que él venía haciendo no estaba la patica de talento humano. Porque al final Carlos se aproximaba a las organizaciones para temas muy puntuales, probablemente, o cuando ya el conflicto estaba, tú sabes, caliente. Carlos, ayúdanos que se nos está incendiando la planta. Llegaba Carlos Rivera con además todo el equipazo que tiene a solucionar. Pero había que anticiparse, había que llegar antes. Y ahí empezaron nuestras primeras conversaciones. No, Carlitos, ven acá. Nosotros no podemos esperar que se queme la planta. ¿Qué hacer juntos para anticiparnos y acompañar a nuestros clientes a que, más que se queme la planta, es que la planta brille, que monten 4 plantas más, ¿no? Y ahí empezaron nuestros primeros proyectos. Total. En donde además la mirada nuestra trasciende a talento humano. Nosotros llegamos a las organizaciones y no es que entramos hablando de la gente, entramos hablando del negocio. ¿Sabes? ¿Qué le preocupa al dueño de este negocio? ¿Qué lo hace despertarse a las 3 de la mañana? O sea, esa es una pregunta demasiado buena para todos los directores, para todos los presidentes y dueños de compañía. ¿Qué te angustia? ¿Qué hace que no puedas estar tranquilo? Que no puedas además disfrutar de lo que has logrado, ¿no? Como
como dueño, como organización. Y allí comenzamos entonces a aproximarnos a proyectos que nos han permitido generar valor desde la estrategia, desde definir juntos cuál es el propósito, cuáles son los valores, pero de verdad, no los que se pegan en la pared. Nosotros no creemos en esos valores que se colocan en un afiche, no, sino realmente en lo que moviliza a la gente en la organización. Y de ahí en adelante hemos, sumado otros aliados para construir esto, pero siempre desde allí. ¿Qué es lo que genera valor al negocio? Y evidentemente entramos muy de lleno en cuál es la estructura, cuál es el tamaño correcto, además, de acuerdo a la empresa, al volumen de negocio, al contexto y, qué necesita esta organización para que además conforme equipos de primera. Entonces yo creo que naturalmente por esta necesidad y este afán de Carlos de ir más allá y por esto que Gentiopía siempre está inventando, curioseando y experimentando, es que nace esta alianza maravillosa que si bien tiene unos temas que nos enmarcan muy relacionados a talento humano, siempre vamos más allá. O sea, es inevitable. Sí. Es inevitable porque yo creo que lo diferenciador ha sido ese acompañamiento y muy a lo que necesita el cliente. O sea, aquí no hay recetas. Si ustedes en este podcast nos pidieran cuál es el 1, 2, 3, no hay un 1, 2, 3. Siempre depende. Claro. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? ¿Qué tipo de organización es? ¿Quiénes son sus socios? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere el cliente? O sea, es una cantidad de preguntas además que hacemos porque tenemos una cantidad de diagnósticos iniciales que a partir de esas preguntas, vamos a acompañarlos en generar soluciones. Creo que eso es la alianza. No, absolutamente. Y fíjense que Fabi tiene algo fabuloso, que es que Fabi ha sido como nuestra mentora y maestra en todo lo que es el conocimiento nuestro. Es decir, ha sido recíproco. Si bien tú no sabías lo legal, nosotros no sabíamos. Intuíamos porque a nosotros nos tocaba la última parte de una mala gestión de algún proceso, digamos, de reclutamiento, de selección, que tenga que ver con formación, con evaluación de desempeño. Nosotros conocemos ya cuando pasa todos esos filtros, cuando está el conflicto. Pero Fabi, digamos, de alguna manera, con su obrar, con prestar sus servicios, nos ha formado indirectamente para entender cuál es la visión, cuál es la mirada que tiene un gerente de talento humano, que en definitiva, por ejemplo, Fabi, termina siendo más nuestro cliente que legal, inclusive, en relaciones laborales. Y además, talento humano es clave, elemental, en el negocio. Y más hoy en día donde conseguir jugadores de primera, como tú dices, es tan complicado. Yo siempre digo, tú quieres ver una organización, ve al equipo de talento humano. Claro. Somos muchas veces muy parecidos a lo que es el equipo de talento humano. Sí. Es como una muestra. Si el equipo de talento humano es de primera y está a la vanguardia y está hombro a hombro con el comité directivo, con los que toman decisiones, con los que están a la cabeza del negocio, se pierde de vista el negocio. Claro. Cuando talento humano no está en ese nivel, es cuando tendemos a tener muchas más brechas, mucho más conflicto, ¿no? Porque sobre todo eso, no logramos anticiparnos. ¿Llegamos tarde o somos muy reactivos? Total. Y otra cosa, Fabi, que me encanta del onboarding y también del delivery que nosotros damos, es que nos ponemos 100% con rol empático con los clientes. Sí. Es decir, estamos allí, nos ponemos en su lugar, nos arremangamos y nos vamos hacia allá. Y desde allá, con esa cultura, con esa manera de hacer las cosas, con esos valores reales, no los declarados, sino los reales que ellos tienen, es cuando empezamos a diseñar en forma colaborativa. Y además simple. Muy simple. Nosotros somos muy pragmáticos. No creemos en 40 objetivos, 50 planes, y por eso vamos a hablar ahorita del tema de la productividad. Así es. Porque lo hacemos sencillo, simple. O sea, que realmente en esta era donde además menos es más, lo logremos hacer con menos. Total. Y no con más, ¿no? Y que se convierta en una herramienta de fácil acceso a los gerentes o a los directores o a los accionistas, y no se convierta en ese proceso como que qué difícil lograrlo, qué difícil llegar, qué trabajón. Esta gente vino para ponerme más trabajo. Claro, sino más bien muy orgánico y muy fácil de ejecutar para cualquiera de los líderes que se vean allí inmiscuidos. Uh-huh. Los esperamos en el próximo blog. Bueno, para este cuarto bloque vamos a hablar de la gasolina de la productividad
ese productazo que tiene Gentiopía, que de verdad que me encantó. Lo vi en el evento de nuestro aniversario, el del 1 de junio, donde de verdad que se votaron, o te votaste, Fabi, con esa presentación. De verdad que nos encantó, y creo que el público en general. Fíjate, Fabi, ¿por qué esa gasolina de la productividad? Me encantó ese storytelling que, como tú comentabas, bueno, viene de una famosa historia de Pitzer, si no me equivoco. Sí. Pero cuéntale a nuestra audiencia, a los que nos siguen, ¿qué es la gasolina en la productividad? Porque suena así como, tú sabes, productividad con gasolina, es como berro, se me va a incendiar, se me va a incendiar la empresa. Cuéntale cómo es esa gasolina en la productividad. Esto nace de los grandes dilemas de nuestros clientes siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo generar más resultados? ¿Cómo hago para que la gente se enfoque? Fabiola, sentimos que no lo logramos. ¿Qué está pasando? Bueno, cuento corto. Al final, la verdadera gasolina de la productividad, bueno, es la gente. Claro. Pero no cualquier gente. Gente que principalmente tenga 3 elementos. Y a los que yo además en la gasolina le llamo como las 3 estaciones donde hay que echar gasolina, ¿no? Donde cada organización debe estar muy pendiente de recargar, porque dependiendo de eso, bueno, va a ser tu resultado, tu productividad. Entonces, bueno, la primera es conectar. Hemos notado que muchas veces queremos que la gente genere resultado, pero ni siquiera la conocemos. No sé quién trabaja conmigo, no conozco su historia, sus intereses, qué los mueve, sus fortalezas. Entonces, a veces es tan básico como comenzar por conocer muy bien a tu gente. Claro. Identificar además eso que los moviliza. Y a partir de ahí, bueno, construye objetivos, construye lo que quieres, ¿no? O colócalos además en el lugar donde puedan brillar. Luego, en ese conectar, bueno, está el tema además de inspirarlos. Mucha gente, más de la que uno cree, está completamente desconectada. No está inspirada, no está movilizada. Simplemente, bueno, se levanta, se viste, va, hace lo que cree correcto hacer. Y luego vuelven a su casa, a su rutina, se vuelven a dormir, vuelven a volver, etcétera, ¿no? Claro, se pierde ese propósito. Se pierde demasiado. Entonces, está en la Matrix, pues. Hoy uno de los elementos de esa gasolina para que se le da además el octanaje es generar un propósito movilizador. Y a lo que yo además en la gasolina le llamo la copa pistón, ¿no? ¿Cuál es tu copa pistón? Eso que hizo que Rayo McQueen hiciera todo para ganar. Rayo McQueen de la película Cars, ¿no? Cars, del animado, claro. Del animado de Cars, que un poco es el storytelling que manejo para esto. Pero bueno, ¿cuál es esa copa pistón? Mucha gente no la conoce. Muchas organizaciones no la conocen. De hecho, hemos acompañado a organizaciones a construir su copa pistón. Claro. Para que a partir de allí, bueno, conecten a su gente y además la enfoquen en lo que es realmente importante. Claro. Mucho de lo que hay en los estudios de productividad laboral tiene que ver con que la gente está distraída. Yo le he llamado el déficit de atención organizacional. Porque la gente anda en otra cosa. Sobre todo anda en otra cosa cuando no hay una estrategia clara. Cuando la prioridad no está clara, cuando la meta no está clara, además no está entendida, no está compartida y no está eso que hace que la gente diga voy con todo. Claro. Porque me movilizó. Entonces, cuidado, porque además la estrategia es lo que orienta la atención, no hay otra. Sí, indudablemente. Y luego, el segundo, una vez que conectaste, bueno, hay que potenciar eso. O sea, es como que ya yo te enamoré. Subirle tengo que seguir el octanaje, pues. Cultivando esa relación. Tengo que subir ese octanaje. Y en potenciar, bueno, no es más que tomar entonces esa prioridad, esa meta y convertirla en un plan. Pero como dije hace rato, menos es más. No es un plan con 40 proyectos, 50 iniciativas. No. Capaz son 2 o 3 proyectos muy relevantes, de mucho alto impacto y que la gente esté en eso. O sea, no hay tiempo para más. Creo que en esta era, además que le han llamado muchos expertos, ¿no? En el tema del trabajo, le han llamado la era del más información, más redes, hay más de todo, más consumo. Claro. Es todo lo contrario, es la era del menos. Entonces, less menos is more, plan. claro. Más minimalista. Esto del minimalismo hace mucho sentido además a las empresas. Menos planes, menos objetivos, en estar enfocado en menos cosas, pero que sean las correctas. Claro. Para llegar a esa copa pistón, ¿no? Y por otro lado, bueno, está el gran dilema de las reuniones, que bueno, tanto tú como yo lo hemos vivido. Lo vivimos Carlos, constantemente. es el dilema diario de todos los niveles además, desde el director de la compañía hasta el cargo más junior, ¿no?
esta necesidad de reunionitis, hay que reunirse, Sí. pero en donde no somos productivos, somos ineficientes. No hay una agenda clara, no hay una prioridad clara, entonces la gente siente que va a perder el tiempo. Claro. No avanzo. Entonces, bueno. Y lo peor es que es una institución muy importante, porque nosotros necesitamos Muy tener relevante. gobierno corporativo, Muy relevante. tener sistema de reuniones. Entonces, si satanizamos eso, ¿cómo nos comunicamos en las organizaciones? Terrible. Es un dilema. Porque además estamos como que no es que te tienes que reunir mucho ni muy poco, lo necesario. Lo necesario. Eso es un arte. Es un arte. Lo necesario. Pero hay que reunirse porque además una organización que se construye de las conversaciones que hacemos todos los días. Total. Eso es una organización. De la comunicación. Son claro. una suma de conversaciones permanentemente, ¿no? Y allí también, como último punto, la estructura. Claro. Eso de esas jerarquías y 40 niveles, jefe 1, jefe 2, jefe 3, mire señores, eso se está destruyendo, esas pirámides se están cayendo cada vez más. Hoy es más matricial. Hoy yo insisto siempre en esa frase maravillosa de no trabajas para mí, trabajas conmigo. Trabajamos juntos. Exacto. Trabajamos juntos. Claro. Entonces yo creo que eso ha hecho que reinventemos además la manera de organizarnos. Entonces, el potenciar como segunda estación de gasolina es fundamental para esto. Y si yo hago todo esto, mi tercera estación, que es fidelizar, bueno, termino generando un espacio de bienestar. Claro. Un espacio además saludable, porque no estamos hablando de la productividad tradicional, esa que nos dijeron por allá en los 80, Del los Excel. 90. Puro Excel, pura fórmula Excel. O de los números. No, esa no funciona. Estamos hablando de una productividad saludable. Claro. Donde haya menos estrés, donde vamos a lograr resultados pero con menos agotamiento. Así es. Porque de nada vale, logré las ventas, logramos los planes, pero la mitad de la empresa reventada. Que el camino sea menos rocoso, ¿no? Por favor, Claro. o sea, ya es suficiente con lo complejo que está el mundo, con lo que nos dejó la pospandemia, Absolutamente. para dentro de la organización generar unos ambientes conflictivos, unos ambientes de alto estrés y de muy poco bienestar. Total. Y creo que en Venezuela, Fabi, es más pertinente aún. Muy relevante. Porque si estamos hablando que el gran refugio de nuestros colaboradores es la empresa, bueno, por el contexto convulso que tenemos, pareciera que es una tarea titánica esa línea de bienestar, ¿no? De alguna manera. Total. Y al final del día, lo dicen todos los estudios, o sea, lo dice Gallup, lo dice Korn Ferry, Harvard, o sea, hay infinidad de fuentes muy serias además en esto, que hoy el estrés laboral está elevadísimo y sigue en aumento. Claro. Entonces, claro, si ya nos está constando que la gente se emplee, porque la empleabilidad está en crisis en el mundo, todos quieren ser emprendedores, nadie quiere ser empleado. Ahora imagínense en unas organizaciones donde el estrés esté en esos niveles. Claro. Olvídense, esa gasolina está en reserva. Y aparte, Fabi, eso a mí me trae a colación uno de estos dilemas que tenía siempre los filósofos, que iba dirigido a la industria cultural. O sea, es decir, pareciera que siempre cuando hablamos de industria hablamos de la fábrica, de la transformación, pero hoy en día siempre cobra más vigencia la intelectualidad. Sí, Entonces, sí. si cobra más vigencia, y ahora porque tenemos competidores muy sólidos como la inteligencia artificial, La tecnología. o la robótica, o la tecnología, en general. general. Entonces, si nosotros no tenemos esa línea de bienestar que cuide realmente el intangible de las organizaciones, que es la salud mental, Sí, señor. imagínate tú entonces para dónde van a ir organizaciones que viven de eso. Por ejemplo, empresas que crean la comedia, Sí, empresas sí. que crean la tecnología, que viven del pensar. Si no tienes salud mental, va a ser el factor Diferenciador además. así y el factor asociado al trabajo que tú vas a tener que matizar con mayor relevancia. Bueno, hoy un talento en esta era, sobre todo las nuevas generaciones que se emplean, estas son preguntas que ellos tienen que hacer. Y yo se lo digo si nos están Claro. escuchando. En el top grading, por ejemplo, Fabi. Claro, por ejemplo. O sea, preguntar, mira, ¿cómo está el ambiente, el clima? Cómo está ese nivel de estrés y cómo está la salud mental de esta organización. Y por eso hay cada vez más estudios de salud mental que se suman a los temas de clima organizacional. Claro, que Ahora tiene nos toda la interesa lógica, claro. los niveles de depresión, que en otros países además tiene rato. En Venezuela a lo mejor es mucho más nuevo después de la pandemia. Claro. Pero es relevante. Relevante. Es relevante. ¿Por qué? Porque además esta misma era del más, genera frustración. Claro. Porque entonces yo tengo más información, tiendo a compararme más, me quiero parecer más al otro. Quiero un like, ¿no? quiero 20 likes, quiero 1000 likes. Entonces, claro, genera
genera, sobre todo en las generaciones más jóvenes, si no está la madurez para entender además este contexto, bueno, genera ansiedad. Claro. O ese líder transformador, Fabi. Tenemos jóvenes muy ansiosos que llegan a las organizaciones ya ansiosos, además por crecer rápido. No, aquí el objetivo no es crecer rápido. Aquí el objetivo es otro. Entonces yo creo que lo que está haciendo la gasolina de la productividad es volver a lo básico. Conoce tu gente, conéctate, inspira, moviliza, luego potencia eso, simplifica el camino, hazlo simple y por último genera un espacio saludable con todos los elementos y por último diviértete. Hay que tomarse menos en serio el trabajo. Porque de verdad, ya hay demasiados temas serios en el mundo. Entonces yo creo que organizaciones que aprovechen el ocio, aprovechen el juego, aprovechen el humor, seguramente van a ser mucho más creativos y mucho más productivos. Claro, y su propuesta de valor mucho más diferenciadora, Total. ¿No? Fíjate que eso que tú mencionas, Fabi, me recuerda muchísimo las firmas de abogados en otras latitudes, en otras partes del mundo, que se están transformando digitalmente, trabajan como por oscilaciones de temporada, ¿no? Porque sustituyeron muchos procesos naturales. Por ejemplo, en materia laboral, todo lo que pueden ser los contratos inteligentes o la elaboración de cálculos que lo puedes hacer a través de algoritmos. Es decir, tienes un espacio que estás liberando y que aparte trabaja 24/7. Bueno, se han entonces implementado en el seno de las organizaciones o los empleadores de servicios jurídicos jornadas de innovación para abogados, ¿no? Qué ricura. Por eso maravilloso. Eso era impensable, no, Fabi. Maravilloso, para los abogados generar capacitación, formación en creatividad e innovación. Sí, entonces, bueno, en esos espacios de ocio que están... Porque además están rompiendo el paradigma. No, es que los creativos están en mercadeo. No, déjense esos cuentos. Todos somos creadores. Exactamente. Eso es lo más humano que hay. Absolutamente. Lo más humano es la creación. Entonces, lo que hay que generar un ecosistema que impulse eso. Por eso el juego, o sea, el jugar tiene un elemento que conecta con productividad. Porque cuando además yo estoy en el juego, conecto desde otras neuronas y veo la realidad desde otro lugar. Así es. Entonces, bueno, vamos a animarnos y por eso Gentiopía combina todo esto en todos los proyectos, porque siempre hay un espacio para experimentar y sobre todo para conectar con eso, con generar alternativas. Claro. Y generar sobre todo una nueva posibilidad, que no la tenías latente si seguías haciendo siempre lo mismo, ¿no? O con lo rutinario, lo que siempre se ha hecho, ¿no? Que es otra. Entonces yo creo que por ahí va la gasolina y yo creo que cada organización lo que tienes que medir, bueno, en esos 3 momentos de conectar, potenciar y fidelizar, bueno, ¿en dónde me está haciendo falta una recarga de gasolina? Y esa relación no tendríamos que empezar, digamos, por la directiva, por los accionistas. Total. O sea, esa gasolina creo que no tenemos que imprimirla primero arriba. Bueno, yo ando en campaña. Esto es como una cruzada. Mi cruzada, evangelización. No, totalmente. Mi cruzada siempre es desde arriba. Evidentemente, porque además en estos temas generacionales es donde todavía, bueno, tenemos un desafío generacional, porque bueno, los cambios no han sido sencillos, además han sido muy rápidos, ¿no? Y la tecnología además los ha desafiado. Entonces siempre comienza con los comités directivos, las juntas directivas, los socios, los gerentes de primera línea. Claro, esa conciencia, ¿no, Fabi? Si ahí se logra sensibilizar y movilizar, bueno, luego es mucho más fácil aguas abajo, ¿no? Sí. Y me ha sorprendido gratamente, de hecho ayer lo hablaba, gratamente que, bueno, ya hay, ¿verdad?, muchos líderes que han dicho, miren, señores, o nosotros cambiamos o cerramos la Santa María. Claro, porque es inminente. Ya más de la mitad de la población en la organización son gente millennials o de la generación Z. Entonces, o sea, no tienes opción, porque esto te va a ir movilizando a transformarte. Total. A mí me gustó muchísimo eso y también me genera, digamos, muchísima angustia desde lo optimista, que es que si vamos entonces, es una tendencia el trabajo blend, el híbrido entre presencial y teletrabajo. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en esa fidelización con el ambiente, porque resulta que la presencia del empleador, cuando el trabajo es a distancia, para cuidar esos detalles, sobre todo los psicoemocionales, bueno, pareciera que es un gran reto que tienen las organizaciones. Las organizaciones y las personas. Y las personas, o sea, porque es un reto mucho más complejo, porque ya cuando sale de la esfera del centro de trabajo, que es como tu gran soberanía, bueno, vamos a tener que ser creativos e inventarnos cosas muy interesantes para que también eso llegue al lugar o el lugar donde en definitiva trabajes. Hay un concepto rápido que es responsabilidad personal. Claro. Lo que tú permites pasa. Entonces cada quien tiene también una responsabilidad individual en hasta dónde yo permito
que eso. lo laboral invada mi vida. espacio íntimo personal y viceversa. Claro. Entonces, es una corresponsabilidad Total. del empleador y de la persona. Como el autogerenciamiento. Totalmente. Claro, total. Fíjate, Fabi, una buena noticia que le tenemos aquí a los venezolanos y no en Venezuela que están. Aquí sí hay gasolina. Bastante. Aquí tenemos bastante gasolina en cualquiera del estado que usted vaya Lo a que usted contratar los necesite. servicios de Gentiopía. La buena noticia es que hay gasolina para rato. Hay bastante gasolina y de alto octanaje. Mira, Fabi, de verdad que muchísimas gracias bueno, por esta conversación tan sabrosa, por dar la oportunidad a los que sigan a Laborcast que escuchen y que sigan a Fabiola también en sus redes sociales. Ya se las vamos a poner pronto aquí abajo. Pero bueno, Fabio es una invitada de la casa, probablemente la vamos a tener aquí más seguido. Y bueno, muchísimas gracias, Fabi, por estar acá, No, por hablarnos de la gasolina. De la verdadera gasolina. De la verdadera gasolina para que las empresas mejoren y sobre todo la gente se convierta en jugadores de primera. Así que bueno, esperamos que ustedes también se conviertan en jugadores de primera. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, para despedirnos, como estamos en nuestro mes aniversario, de verdad que queremos agradecerle a todos los seguidores en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, aquí mismo en YouTube y en Twitter. De verdad que han sido súper receptivos. También queremos agradecer, bueno, la Cámara de Aseguradores de Venezuela, que nos permitió ese espacio donde celebramos, digamos, un momento espectacular junto con Gentiopía e Maravilloso, IW, sí. hablando de la gasolina, de la productividad y de las estrategias laborales ante la caída del consumo. También, bueno, a nuestros clientes, a nuestros aliados que siguen confiando en todos nosotros, Fabi, a esos que, bueno, no nos cansamos de agregarle valor y nos divierte, nos genera propósito. Ahorita acabamos de llegar de visitar a uno de ellos y verdad que más bien llegamos fascinados y con más gasolina. Con más compromiso, Con además. más compromiso, con más gasolina y con más ganas de generar como fidelización, ¿no?, con nuestros clientes. Fíjense que para despedirnos les vamos a hacer unas recomendaciones que siempre nos parece muy importante traerlas acá. En este caso, un tema que nos pareció muy pertinente es un libro denominado La Sociedad del Cansancio, de un gran pensador de Sur Corea que se llama Byung-Chul Han. Después se lo anotamos porque no es fácil deletrearlo. Es un libro interesantísimo porque plantea el dilema de cuáles son esas verdaderas afecciones ocupacionales que van a estar presentes en esta nueva era del futuro del trabajo, donde no nos van a ser las clásicas musculoesqueléticas, la hernia o las enfermedades asociadas a la higiene postural, sino más bien las enfermedades neuronales, psicoemocionales, parecieran que van a ser las que van a imperar en este nuevo siglo que tenemos. Y necesitamos, como bien lo explicaba Fabi, mentes sanas para tener jugadores de primera y empresas de primera. Fabi, tus recomendaciones. Sí, bueno, en este tema de la gasolina, además, y sobre todo para esa primera estación que tiene que ver con conectar, hay un libro maravilloso, además de un autor increíble. Se pueden leer todos los libros que tiene Simon Sinek. Es maravilloso. O sea, todo lo que puedan leer de él no tiene desperdicio, pero especialmente el último, que habla del por qué. Considera que realmente cuando está muy claro el por qué en cualquier organización o en cualquier proyecto, todo lo demás es mucho más sencillo. Claro. Todo por lo qué? demás ¿Y por es qué, embajada. Fabi? Bueno, porque al final del día, cuando yo le veo sentido y significado a lo que hago, me conecto. Y si yo estoy conectado, mire, señores, ahí los resultados vienen y viene todo lo demás, ¿no? Claro. Y por último, yo creo que también, y yo que estuve por un buen rato siendo coanfitriona de los círculos TED, Claro, ¿cómo no? de la red de charlas TED, que además son increíbles. Aquí en Caracas, exactamente. Aquí en Caracas, yo creo que es importante conectarse con el canal de TED, especialmente en lo que Simon Sinek trabaja, porque él profundiza mucho en elementos que hoy nuestros líderes, que además les han costado, ¿no?, conectarse con estos cambios, bueno, logren transitar por allí. No es sencillo, lo importante es comenzar. Claro. Entonces yo creo que también Buenísimo. TED ofrece siempre una plataforma maravillosa, y el canal de charlas que tiene Simon, para los que además les guste mucho más lo audiovisual que Claro. leer, porque son unas pildoritas bien puntuales, está maravilloso. Fabi, tus redes sociales para que te sigan, dónde te contactan. Chévere. Bueno, yo ando por Instagram. Buenísimo. Por allí es que me conecto. Es fabiolagarcia.ct.
es Instagram. Y próximamente, y seguramente con Labor lo haremos, vamos a estar teniendo nuestro Instagram de Gentiopía, que Buenísimo. es @Gentiopía, y nuestra website, que está en construcción. Así que bueno, ya les contaremos muy pronto, pero por ahora nos podemos conectar por allí. Chévere, Fabi, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Aquí estamos en el mes aniversario. ¡Ay, felicitaciones! Gracias, Y lo Fabi, que falta, gracias. lo que falta. Y bueno, apenas comienza. Así es, esto apenas comienza. Estoy seguro que se vienen temporadas nuevas, aunque apenas estamos en nuestro 5º capítulo, pero tenemos tantas ideas, Fabi, y Tanto tanta por gente que decir. quiere venir. Así que, bueno, vamos para adelante. Muchísimas gracias y síguenos en nuestras redes sociales dándole suscribirse. Los queremos mucho. Hasta luego. Gracias.